El señor secretario dará lectura a la cuenta. Se recibió el siguiente documento. Nota del jefe de bancada del PS, diputado señor Marcelo Chilling, a través del cual informa el reemplazo del diputado Saldívar por el diputado Andrade. Sería la cuenta, presidente. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Se ofrece la palabra. Cerrada la cuenta. A la presente sesión ha sido invitado el señor Superintendente de Valores y Seguros, don Carlos Pavés Tolosa, quien confirmó su asistencia, está afuera de la sala, y el ex superintendente don Fernando Coloma Correa, quien excusó su asistencia para esta sesión. Si le parece, a la comisión podemos dejar citado desde ya para la próxima sesión al ex superintendente, porque entiendo que él quedó comprometido a asistir en una próxima sesión distinta a la actual. ¿Ah? ¿Le parece a la comisión que lo dejemos invitado para la próxima? Así se acuerda. Eh, Quiero solicitar a la comisión el acuerdo para los próximos invitados. Yo creo que los invitamos después de la exposición del superintendente, tomamos esos acuerdos. ¿Le parece? Yo creo que ayuda a ir despejando a quienes más vamos a invitar. ¿Ah? Por lo tanto, vamos a pedirle a la Secretaría que le permite, digamos, acceder a la sesión al nuestro invitado, superintendente, para que pueda exponer. Bueno, bienvenido, superintendente. La invitación tiene por objeto que usted nos pueda eh, comentar, entregar información respecto de los antecedentes más relevantes de la investigación que está llevando adelante la Superintendencia de Valores y Seguros, y además, ¿no es cierto?, que pueda desde ya aportar algunas propuestas que nos permitan ir mejorando nuestra legislación en orden a regular de mejor manera el mercado de capitales, que es el objeto central de esta comisión investigadora, y por lo tanto, junto con entregarlo la información que le es posible entregar, ¿no es cierto?, en virtud de que todavía estamos dentro del proceso administrativo, no está totalmente resuelto, eh, que conjunto con ello, digamos, nos pueda usted también dar su opinión respecto de, según su experiencia y la experiencia de la institución, qué materia nosotros debiéramos ir abordando, agilizando en el ámbito legislativo como para poder regular de mejor manera el mercado de capitales. Le ofrezco la palabra, ¿tiene alguna presentación? Sí, está aquí. Perfecto. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de la comisión investigadora. Efectivamente, traigo una propuesta de presentación para que además les dejaría estamos desarmando acá el equipamiento. Posteriormente les dejaría una copia impresa de la misma. Es una presentación breve, de aproximadamente unos 30 minutos. En que trato de abordar, por una parte, una descripción muy general, efectivamente, dado la etapa en que se encuentra el proceso de investigación del caso Cascada, denominado Cascada, y posteriormente algunas propuestas de modificación legislativa y contarles también qué es lo que estamos haciendo en la superintendencia desde el punto de vista de la normativa de carácter administrativo, con el objeto de ir avanzando en el perfeccionamiento de aquellas regulaciones que tienen que ver o que buscan otorgar todavía mayor transparencia a las transacciones bursátiles. Así que, con su permiso, señor presidente, voy a... Bueno, para que no se me olvide después también contarles que me está acompañando acá Daniel García, que es el jefe de gabinete de la Superintendencia de Valores y Seguros. Y vamos entonces a hacer la presentación. No sé si
¿Está bien ahí el nivel de brillo? Pero bien. Bien, en primer lugar, quería referirme muy rápidamente a lo que es el rol de la superintendencia. En los mercados en los cuales nos toca o tenemos el mandato de hacer fiscalización y regulación, que son los mercados de valores y seguros. Posteriormente hablar de las facultades de la superintendencia, particularmente en lo que tienen que ver con el proceso administrativo sancionador. Como les mencionaba, hacer una pequeña reseña en base a antecedentes públicos del caso Cascada, para posteriormente también hacer una descripción de la evolución del mercado y el rol que juega en ese mercado la Superintendencia de Valores y Seguros, para terminar con las propuestas que le había mencionado. La Superintendencia, por mandato de la ley, es el organismo que está a cargo de la superior fiscalización de los mercados de valores y seguros, y entre sus funciones están las de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de cada una de las entidades y personas que están sujetas a su supervisión. Y esto con el objetivo final de garantizar que la información necesaria para la adopción de las inversiones, de inversión de las personas, de los agentes que participan de estos mercados, esté a disposición de los mismos oportunamente, que sea una información confiable, que sea una información que dé garantía a cada una de las personas que participan de que todo lo necesario, todos los antecedentes necesarios para tomar esas decisiones de inversión son conocidos en la misma oportunidad por todos los agentes que participan. Desde ese punto de vista, lo que nosotros estamos llamados a hacer entonces, como grandes funciones que nos mandata la ley, es establecer los mecanismos para que la información de cada uno de los emisores y de los distintos agentes, intermediarios, compañías de seguro llegue al mercado, y también hacer un control activo y proactivo, preventivo de toda la actividad y cumplimientos patrimoniales y de liquidez a la cual están sujetos cada uno de estos actores. Esto, en definitiva, nos permite colaborar en el proceso de desarrollo de estos mercados financieros de manera tal de poder garantizar el rol último de estas entidades, de estos mercados, que es propender a una adecuada asignación de recursos y un adecuado funcionamiento de los mercados. Desde el punto de vista así más gráfico, creo conveniente mostrar esta lámina que tiene que ver con cómo logramos o cómo hemos ido desarrollando un modelo que está destinado a garantizar la entrega de información al mercado y, en definitiva, garantizar la confianza de todos los agentes. Y un esquema que tratamos de, resumidamente, representar lo que debe ser la actividad no solo de los distintos agentes, sino que también la actividad de la Superintendencia de Valores y Seguros. Y por lo mismo la estamos construyendo, la hemos ido construyendo bajo este concepto del adecuado gobierno corporativo. Ustedes seguramente han escuchado en el último tiempo que esto ha sido parte importante de la labor y de las definiciones estratégicas de la superintendencia, propender a normativa que asegure que las decisiones de inversión y los mecanismos que establezcan al interior de cada una de estas entidades fiscalizadas por la superintendencia propendan a un adecuado gobierno corporativo, pero además nosotros como superintendencia también estamos conscientes que es necesario que propendamos o colaboremos en la ruta de también generar las condiciones necesarias para que el gobierno corporativo de la superintendencia también sea coherente y funcional a estos desafíos, con el objeto, como les decía, de asegurar transparencia, de asegurar un adecuado rendimiento de cuentas hacia la sociedad y hacia las entidades fiscalizadas de parte nuestra, también de una adecuada representatividad de cada uno de los integrantes de las entidades fiscalizadas, y garantizar también los mecanismos que nos permitan tener una adecuada gestión de riesgos tanto al interior de las entidades fiscalizadas como desde el punto de vista de la superintendencia. Muy brevemente, porque ustedes esto lo conocen probablemente incluso hasta mejor que yo, pero hacer una referencia a cuáles son las distintas funciones y facultades de la superintendencia, que están divididas dependiendo del tipo de función que desarrollamos, desde las facultades que tienen que ver con la fiscalización, que son las más naturales, que es donde están las actividades core de la superintendencia, hasta las actividades de regulación. Y particularmente dentro de estas facultades lo que tiene que ver con los procedimientos sancionatorios. Esto es muy importante establecer porque
Dentro de las facultades que tiene la superintendencia en su ley orgánica está la obligación de investigar y eventualmente sancionarla administrativamente a la sociedad o persona, a los sujetos o entidades fiscalizadas que infrinjan las leyes, reglamentos o los estatutos que las regulan. Estos procedimientos sancionatorios en términos muy generales, después les voy a mostrar un esquema también que trata en forma muy simplificada de explicar cuáles son las distintas etapas. Tienen su origen, la mayoría de las veces, en la misma actividad de fiscalización de la superintendencia, pero también muchas veces en actividades de privados o en aportes que hacen los privados a través de denuncias o como consecuencia de los procesos de reclamos que hacen las distintas personas ante la superintendencia. A partir de esos antecedentes que se reúnen o se recopilan de estas actividades de la superintendencia, y cada vez que como superintendencia logramos establecer indicios suficientes que dan cuenta de una eventual infracción a alguna de las disposiciones legales o normativas, iniciamos un procedimiento sancionatorio a través de la emisión o dictación de un oficio de cargo que va dirigido contra aquellas personas o entidades en las cuales hemos establecido que podrían haber tenido participación en estas conductas eventualmente constitutivas de infracción. Estos oficios de cargo son oficios reservados, es un criterio que ha tenido un respaldo jurisprudencial importante desde el punto de vista de lo que ha sido la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública desde el año 2009 hasta la fecha. Hemos tenido varios fallos ya de la Corte Suprema que han ratificado el criterio que ha establecido la superintendencia en cuanto a que, por regla general, y en base también a las disposiciones de nuestra ley orgánica que establecen un deber de reserva para todos los funcionarios de la superintendencia, los antecedentes de los cuales tienen conocimiento, en la medida que un procedimiento está en curso, los mismos antecedentes de ese procedimiento no pueden ser dados a conocer, sino hasta que se resuelva el mismo y solo en caso de que esa investigación o ese proceso sancionatorio, mejor dicho, termine con la aplicación de sanciones. Entre ellas, y hay una serie de disposiciones legales, están las disposiciones legales de la ley orgánica de la superintendencia, que es el decreto ley 3538, que establece facultades para efectos de fiscalización, y también, como lo vamos a ver a continuación, las facultades que están establecidas en la ley de base de procedimiento administrativo, la ley 19.880, que es el cuerpo legal que aplica la superintendencia supletoriamente para efectos de llevar adelante sus procesos de sanción. Superintendente, antes de continuar, quiero pedir a la Secretaría que nos pueda hacer un informe respecto de la posibilidad de poder tener acceso a cierta información que tenga este carácter. Fue un debate que tuvimos en la comisión investigadora del caso Johnson, y donde en realidad se sostuvo que varios antecedentes tenían que ser públicos. Después hubo fallos de la Corte de Apelación y la Corte Suprema que ratificaron aquello, y además entiendo que la ley orgánica establece un procedimiento, ¿ya?, para poder tener acceso a cierta información, a través del ministro, y también se señaló que podía conocerse una sesión secreta. Lo digo no para que lo señale ahora, sino que por si es que eventualmente nosotros consideráramos que alguna de esa información fuese relevante para la comisión del futuro, podamos tener un informe, no en este caso de nuestro invitado que nos está señalando cuál es su posición, sino que un informe de la Secretaría, ¿no es cierto?, respecto de cómo se regula, digamos, el acceso a la información por parte de una comisión investigadora en este caso en particular, y si efectivamente tenemos alguna posibilidad de conocerlo a la luz de los últimos fallos que ha tenido la Corte Suprema, y también, ¿no es cierto?, la ley orgánica del Congreso, y si es que es necesario hacerlo en una sesión secreta. ¿Le parece a la comisión que lo abordemos así, diputado Marino? No, solo estoy pidiendo un informe a la comisión respecto de cuál es, a la Secretaría, perdón, a la Secretaría, un informe a la Secretaría respecto de cómo se rigen estas normas a las que hace alusión el superintendente, con las posibilidades de la comisión investigadora de conocer cierta información. Lo tuvimos en su momento en el denominado caso Johnson, y se estableció en ese momento por la Secretaría de que se podía conocer en una sesión secreta, que al final no se aprobó porque no estaban los votos de los parlamentarios necesarios,
pero ese fue lo que nos señaló en ese momento la Secretaría de la Comisión. Entonces me gustaría, no es necesario ni siquiera el acuerdo de la Comisión, solo Sí. es parte de las obligaciones de la Secretaría prestar asesoría técnica, jurídica a la Comisión, al presidente fundamentalmente, y yo, si no hay acuerdo de la Comisión, se lo voy a solicitar de todas maneras a la Secretaría. Diputado Melero. Presidente, solamente quiero decir que no quisiera yo que la opinión del señor secretario o de las acciones que ellos generen sea necesariamente la conducta que esta comisión pueda llevar. Podrá haber discrepancia del criterio de la Secretaría, como muchas veces ocurre en la interpretación reglamentaria o de la ley orgánica del Congreso, de manera tal de que creo que el procedimiento del caso Johnson es distinto a este caso, no constituye precedente necesariamente el cómo se actuó en un caso con respecto al otro, y yo quedaría al menos, usted está en su derecho, presidente, a solicitarlo, pero yo al menos no lo considero que como comisión lo pida. No hay problema, diputado Melero. Si entendemos que la decisión la toma la Comisión, no la Secretaría, pero a mí me parece que es importante que la Secretaría pueda entregar esa información. Si va en la misma línea lo que dice el diputado Monkever, dejamos que continúe el superintendente. No lo planteo como un acuerdo de la Comisión, sino que lo solicito en uso de mis facultades como presidente. Sí, presidente. Diputado Solo, Monkever. solo agregar que en caso que yo tuviera dudas o que algún miembro tuviera dudas sobre cómo se aplica la ley orgánica en casos como estos, cuando se trata de información reservada o secreta porque está en curso de investigación, no tendría inconveniente de que el secretario informara. Yo tengo clarísimo cómo se aplica la ley y por tanto comparto que no debe ser la comisión la que mande la que solicite este informe, porque generaría la sensación de que es la comisión la que tiene duda de cómo se aplica la ley. Yo tengo clarísimo cómo se aplica y cómo se ha aplicado en otros casos. Entonces yo le pediría que, tal como lo dijo el diputado Marero, aquellos que tengan duda puedan pedir información a quien quieran, a la biblioteca, al secretario o a un tercero que quiera colaborar. Yo en este caso no tengo duda respecto a cómo se aplica la ley orgánica. Me parece, pero yo voy a pedir la información y en su oportunidad lo voy a someter a consideración de la Comisión a la luz del informe técnico que nos entregue la Secretaría. Continúe, superintendente. Muchas gracias, presidente. Bueno, como le mencionaba entonces, dentro de las disposiciones que tenemos a la vista para efectos de llevar adelante los procedimientos sancionatorios, están las disposiciones de la Ley de Base de Procedimientos Administrativos. Y en resumen acá, para efecto también de tratar de ilustrar en la etapa en que estamos en el procedimiento concreto de investigación de cascada, sobre el cual se me ha pedido alguna información y sobre el cual ya he hecho la prevención de que lo que pueda mencionar en el curso de esta exposición, digamos, tiene que ver con antecedentes que, de acuerdo a la misma ley orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros, ya tienen el carácter de público. Por de pronto el hecho mismo de que se hayan formulado cargos, a quienes se les formularon cargos y cuáles serían las imputaciones generales que están contenidas en esos documentos. El procedimiento administrativo, en términos muy resumidos, y creo que es bueno tenerlo a la vista para, como les decía, para entender cómo es el proceso. Parte con una recopilación de antecedentes, que generalmente está a cargo del área de cumplimiento de mercado de la Superintendencia de Valores y Seguros, que es donde llegan o donde se dirigen los informes con las conclusiones de los procesos de fiscalización de las unidades de fiscalización de las distintas divisiones y unidades de fiscalización de la Superintendencia. El superintendente, entonces, el que está llamado a partir de la presentación de los respectivos informes a decidir formular cargo o bien disponer el archivo de los mismos antecedentes. Y una vez que se ha tomado la decisión y en las oportunidades que se toma la decisión de formular cargo, se emite el oficio que yo le había hecho mención, un oficio en el que se hace una descripción de los hechos en los cuales o sobre los cuales se habría constituido la infracción, el grado de participación que presupone la superintendencia con los antecedentes que ha recopilado hasta ese minuto y, en definitiva, una mención específica de las disposiciones que se entiende estarían siendo infringidas. Una vez que se notifican estos cargos, de acuerdo a las normas de la Ley de Base de Procedimientos Administrativos y de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la Superintendencia, se le da traslado a las personas formuladas de cargos para que entreguen sus descargos y ofrezcan los medios de pruebas de los que ellos se piensan valer para poder, en ese sentido, o con la finalidad de poder desvirtuar esos cargos. La persona, los formulados, las entidades formuladas de carga evalúan su informe,
se desarrolla a partir de eso. Una vez que ya se han evacuado los descargos, se determina la apertura y cada vez que se solicita por parte de estas personas o entidades un proceso donde se llevan a cabo todas las diligencias testimoniales, donde se reciben los documentos que se presentan por parte de los formulados de cargos como prueba, las gestiones de desarrollo, de presentación de informes periciales, etcétera, y en base al análisis de todos esos antecedentes aportados por las personas formuladas de cargo, en definitiva se adopta una resolución final, que aquí es muy importante dejarlo establecido, que puede ser de absolución, de cierre sin sanciones, o de sanción con toda la variedad de posibles sanciones que está establecida en la Ley Orgánica de la Superintendencia, que pasan por censura o representaciones por escrito, a una sanción pecuniaria, que básicamente son las multas, o también en los casos que proceda, y para aquellas personas que están habilitadas por ley o previamente a través de una autorización de la superintendencia, se puede emitir una suspensión o una revocación de la autorización para ejercer determinados giros. Esas son, en definitiva, las alternativas que están al final del camino de un procedimiento sancionatorio, y frente a ellas proceden y están los plazos definidos y los requisitos formales para poder proceder a interponer una serie de recursos de manera tal de garantizar todavía más el ejercicio, el debido ejercicio de la defensa de los formulados de cargo, y en esta etapa ya de las personas que han sido sancionadas, mediante la interposición de algunos recursos de carácter administrativo, como el recurso de reposición ante el mismo superintendente, o ante los tribunales de letra en lo civil cuando se trata de una reclamación de multa, una demanda de reclamación de multa, o ante la Corte de Apelaciones de Santiago en caso de recursos de ilegalidad que también están contemplados en la Ley Orgánica de la Superintendencia. Ese en resumen, acá hemos querido destacar en la parte superior a la derecha con color rojo, porque la etapa esta que se están analizando y se están llevando a cabo todas las gestiones de prueba, en este caso que le interesa a esta comisión, efectivamente estamos en esa etapa, digamos, la etapa en que se están entregando las pruebas por parte de los formulados de cargo, donde se están llevando a cabo algunas pruebas de carácter testimonial o diligencias testimoniales, y se están entregando algunos informes que están apuntando a tratar de desvirtuar los cargos que, como una conclusión inicial y por lo tanto sujeta a ser modificada, ha arribado a la superintendencia durante este proceso previo de investigación y posteriormente con la emisión de esta oficios de formulación de cargo. Concretamente, entrando al caso Cascada, y de acuerdo a la información que la superintendencia ha puesto a disposición del público, que es bastante limitada, como les decía, por las razones que ya les mencioné, por disposición expresa de nuestra ley orgánica, con fecha 10 de septiembre, el superintendente de la época tomó la decisión de hacer una formulación de cargos sobre determinadas personas y entidades relacionadas a lo que se denominan las sociedades cascadas, digamos, que son las sociedades que forman parte de la estructura de control de la Sociedad Química y Minera de Chile, SQM, que son Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera. Y en el mismo comunicado de prensa que se emitió como producto de una resolución adoptada por el superintendente de la época, que hizo ejercicio de la facultad que le confiere el inciso segundo del artículo 23 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores, se comunicó que se habían formulado cargos a las personas que están mencionadas en esta lámina. A don Julio Ponce Lerú, presidente del directorio y controlador de la Sociedad Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, Potasio y Nitrato, y de otras sociedades pertenecientes al grupo SQM, a don Aldo Mota, que fue gerente general de Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera desde el año 2009 hasta la fecha de la formulación de cargos, a excepción de Oro Blanco, cargo al que había renunciado en mayo del 2013, unos meses antes de la formulación de cargo, a don Patricio Contese Fica en su calidad de gerente general de Potasio desde septiembre del año 2011, y a don Roberto Guzmán Layo, asesor de Julio Ponce Lerú, y quien habría tenido participación relevante en las operaciones sobre las cuales, o a raíz de las cuales se hicieron estas formulaciones de cargo. Los oficios de cargo, como mencionamos acá, se circunscriben a la presunta responsabilidad de los involucrados en diversas operaciones realizadas de modo recurrente y coincidente durante los años 2009 al 2011, que permiten presumir a la fecha de formulación de cargo y hasta que no se emitan las resoluciones finales, y en virtud del mérito de todos los antecedentes que se siguen
acompañando al expediente administrativo formado al efecto, la existencia de un esquema consistente principalmente en transacciones bursátiles con los títulos Calichera A, Oro Blanco y Soquimich. Esto, a riesgo de ser majadero, me parece que es muy importante dejarlo muy claramente establecido. Al momento de la formulación de cargo, lo que estamos hablando entonces de una presunción, o sea, de una conclusión preliminar en base a indicios que se han establecido en base a todos los antecedentes recopilados en el proceso de investigación que lleva adelante la superintendencia, y lo que se abre entonces en esa oportunidad es la posibilidad de que las personas formuladas de cargo entreguen antecedentes adicionales que no están en conocimiento de la superintendencia y que permitirían eventualmente modificar esa conclusión inicial. Más adelante también les voy a mostrar digamos, los otros cargos que están dentro de lo que se considera o de lo que se ha denominado este caso cascada, que fueron formulados a partir del mes de enero de este año. En definitiva, en esta primera etapa de formulación de cargos, en septiembre del año 2013, la Superintendencia presume la existencia de un esquema estructurado sobre la base de reiteradas operaciones de inversión y financiamiento que habría llegado a que las sociedades cascadas proveyeran acciones de Oro Blanco, Pampa Calichera y Soquimich en condiciones que imponían barrera a la participación de un mayor número de inversionistas. Es un tema bastante complejo, por lo mismo se habla de un caso o de un esquema de operaciones. Desde ya mencionarle que lo que constituirían infracciones son la realización de determinadas operaciones en circunstancias que estarían yendo en contra de algunas disposiciones legales y reglamentarias. No es que la superintendencia esté formulando cargos y que eventualmente pudiera llegar a sancionar la realización de un esquema o la estructuración de un esquema propiamente tal, sino que son las operaciones bursátiles que estarían configurando esto que a juicio de la superintendencia y hasta el momento y con los antecedentes que tenía a la fecha que se emitieron estos oficios, lo que se podría estar denominando un esquema de operaciones. Básicamente y en forma muy resumida, lo que está tratando o lo que llama la atención de la superintendencia, que en principio, insisto, le hace concluir de que podría estar en presencia de una infracción, es que se observan una serie de operaciones a lo largo de estos 3 años en los cuales estas sociedades venden acciones que forman parte de sus activos. Esto es una estructura de propiedad de la sociedad o del control de la sociedad Soquimich, en las cuales están el señor Julio Ponce de U, algunas sociedades de inversión y sociedades que cotizan en bolsa, que son Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, y a través de Pampa Calichera un paquete importante, mayoritario de acciones de Soquimich. Y por lo tanto uno puede observar, sobre todo al principio del periodo analizado por la superintendencia, que el principal activo de Norte Grande son acciones de Oro Blanco, el principal activo de Oro Blanco son acciones de Pampa Calichera, y así el principal activo de Pampa Calichera son acciones de Soquimich. Teniendo en vista eso, lo que se observa entonces son operaciones de venta o varias secuencias de operaciones de compra-venta de acciones, donde primero uno ve que hay una venta de activos, de acciones de cada una de estas sociedades a terceros sobre los cuales se establece que hay algún cierto nivel de relaciones o de vinculación con el controlador de la sociedad. Estas ventas son determinadas a un precio X, y posteriormente en un periodo muy breve, o los meses siguientes, o la semana siguiente, una venta desde estas personas relacionadas o vinculadas hacia las sociedades denominadas cascadas a un precio superior al que se habían realizado las operaciones iniciales. Aclarar desde ya también que obviamente la sola realización de operaciones de compra-venta a precios distintos o a precios que se pudieran separar de los promedios que uno puede observar en el mercado no serían constitutivas de infracción. Lo que sí concluye la superintendencia es que por la frecuencia de las operaciones, por el resultado de las mismas, el sentido en que se hacen, la participación de cada una de las personas y la vinculación que existe entre ellas y la afección final, o donde se radican las utilidades y las pérdidas de estos procesos o de esta secuencia de transacciones, harían pensar de que habría infracciones en esas operaciones, por la finalidad en que estarían persiguiéndose con cada una de esas operaciones de compra y venta de acciones de las denominadas sociedades cascadas.
Esto, por lo tanto, lo que concluye preliminarmente la superintendencia, habría afectado el correcto funcionamiento del mercado de valores, basado principalmente en la confianza del público inversor y en la transparencia del mismo. Como mencionaba al principio, es la finalidad última, es el bien que protege, al que está llamado a proteger la superintendencia, y por lo tanto el que también el legislador ha establecido protección o ha determinado la necesaria protección a través de las distintas normativas de carácter legal y de las facultades que le entrega, en este caso, la superintendencia, para que haga regulaciones de carácter administrativo que vayan complementando esas regulaciones. Posteriormente, el día 31 de enero, como lo había anticipado, la superintendencia publica un nuevo comunicado de prensa informando que en relación a las operaciones relacionadas a esta secuencia o a este esquema de operaciones que habían dado origen a la formulación de cargo del mes de septiembre, también procedía la formulación de cargo contra la Reinvial, Corredora Bolsa, contra los ejecutivos de la misma, Manuel Bulne y Felipe Errázuri, además de una formulación de cargo contra el señor Leonidas Vial y contra Alberto Leblanc, que no es parte digamos, de la corredora, ni tiene participación en la misma, pero que participaba de estas operaciones y se había establecido algún grado de vinculación con las sociedades y con los controladores de las sociedades. También se formularon cargos en enero del 2014 a Banchile Corredores de Bolsa y a su ex ejecutivo Cristian Araya Fernández, a Citigroup Global Market, a su representante legal Fabio Geilerman, al Insor Asset Management, que hoy día se denomina CHL Asset Management, y a su representante legal Canio Corvo Atria, por su participación en este caso en operaciones bastante específicas, digamos, operaciones específicas que algunas de las cuales formaban parte de este esquema que había determinado en principio la superintendencia. Este es un ejemplo, y perdónenme lo simple, pero creo que es ilustrativo en términos de la explicación con un poquito más de detalle, más aterrizada al caso concreto. Esto es un ejemplo teórico que en principio no tiene nada que ver con el caso, digamos, no tiene relación ni por el tipo de sociedad, ni por la operación específica en cuanto a precios, diferencias de precios, pero sí lo que busco con esto es tratar de poner sobre la mesa o destacar lo que significa algún tipo de operaciones que en principio a las personas le pueden generar dudas en términos, y que ha sido bastante discutido, digamos, en el caso particular de Cascada, sobre cuál podría ser la motivación de determinadas personas que tienen participación en sociedades, particularmente participaciones mayoritarias o controladoras, para hacer recurrentemente operaciones que le produzcan pérdidas, que es parte de lo que está detrás del caso Cascada. Entonces, creo que solamente, por lo tanto, lo que quiero llamar la atención con esto es solamente ese punto, digamos. O sea, hacer una explicación muy sencilla de por qué existen efectivamente incentivos para que una persona que tiene una participación importante en una sociedad pueda hacer operaciones del tipo que yo les describo generalmente, que están contenidas en esta descripción también muy general de los comunicados de prensa en los cuales se anunciaron las formulaciones de cargos. O sea, y aquí planteo la situación en que una persona que controla una o más sociedades, en este caso 3 sociedades, que son la sociedad 1, 2 y 3, en la cual está acompañado de accionistas minoritarios, en el caso de la sociedad 1 y 2, de estas accionistas A, B y C, que le hemos denominado ahí, con un 40%. En el caso de que venda acciones, cualquier acción, en este caso estas acciones Z, a 100 pesos la unidad, y se las venda a una tercera sociedad donde pueda tener participación también, o no, podría ser en el caso directamente de habérselo vendido a esta sociedad en la cual no tenga participación, pero sí algún tipo de vinculación que le garantice poder recomprarla a futuro. En el caso que se vendan a 100 pesos y después se recompren a 120, el tema es que efectivamente en el neto la persona aquí, como lo demuestra este caso, el controlador de la sociedad 1 y 2 y de la sociedad 3 puede haber ganado al final del día de esos 40 de diferencia, en estas dos acciones que se vendieron a 100 cada una, puede haber ganado 12 pesos, que los accionistas minoritarios que están ahí denominados con las letras C y B puede haber perdido 16 pesos, y un tercero que puede tener alguna relación o no con el accionista A, ganó 4 pesos. Esto obviamente es un juego, es un ejemplo muy simple de juego de suma cero, en que las personas que ganan dinero, en la suma los que ganan efectivamente igual al monto de los que pierden, digamos. Aquí evidentemente una persona que en principio pierde,
porque el controlador de una sociedad al final del día puede estar ganando una cantidad importante de dinero porque más que compensa con la pérdida que sufren los accionistas minoritarios. Ese es, como les digo, el único punto que quiero hacer con esta lámina para que se entienda, porque yo creo que es importante hacerse cargo de un cuestionamiento o de una inquietud que ha estado ahí entre distintos agentes y en los medios de comunicación sobre cuál sería el sentido de operaciones de la naturaleza que la superintendencia estaría impugnando, digamos, que divulgó mediante estos comunicados de prensa en términos, insisto, muy genéricos por el respeto y el cumplimiento del deber de reserva que estamos sujetos todos en la Superintendencia de Valores. Ahora, volviendo al caso Cascada, y más allá de lo que la explicación ya de las láminas anteriores, acá es una explicación muy esquemática también y muy general, digamos, de nuevo, en que esta presentación, obviamente, como se lo anuncié, se la voy a dejar a ustedes para que la puedan revisar. Está el esquema muy simplificado, lo que es la estructura de propiedad y control de Soquimich, con el señor Julio Ponce en la parte alta de la estructura, inversiones SQIA, que es la sociedad de inversiones que está sobre Norte Grande, y de ahí hacia abajo, que son las entidades que están inscritas en la superintendencia, que hacen oferta pública de sus valores, que son Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera. Aquí estamos estableciendo lo que se dio a conocer en la formulación de cargos, en los comunicados de prensa que dieron cuenta de la formulación de cargos, es que lo que observa la superintendencia es que estas sociedades que tienen dentro de sus activos disponibilidad de acciones de cada una de las sociedades de inversión que están agua abajo, realizan venta de estas acciones, ventas que aquí hemos denominado con descuento en relación a lo que posteriormente las recompran, a estas sociedades relacionadas o vinculadas con el señor Julio Ponce Lerú, y particularmente después ahí hago el hincapié también en que no todas las operaciones participan todas las personas que salen mencionadas acá, digamos. Parte, insisto, de lo que la superintendencia ya dio a conocer, y posteriormente en periodos no muy lejanos a los que se producen estas operaciones y recurrentemente durante todo este periodo que va desde el 2009 hasta el 2011 se producen compras desde el punto de vista de las sociedades cascadas con un premio, digamos. Y básicamente cuando me refiero a un premio es con un precio bastante más alto del que se habían hecho las ventas originales. Solamente para entender, una pregunta sobre el cuadro 1, para entendernos Diputado Marero, si sí. pudiera, señor Sí, superintendente, sobre la aclaratoria volver. le pedimos. Cuando usted parte arriba, ¿cierto? Aguas arriba, como dice usted, después aguas abajo. Cuando usted pone Julio Ponce Leró, eso es SQMA, o sea, la sociedad que es la verdadera dueña y ejecutora. Todas las demás son... quiero entender, como usted pone Julio Ponce, eso es SQM, ¿no? No, Lo pone a él como accionista mayoritario. SQM, el accionista mayoritario de SQM, de la Sociedad Química y Minera de Chile, es Pampa Calichera, la Sociedad de Inversiones Pampa Calichera. El accionista que tiene el mayor porcentaje de acciones de Soquimich es Pampa Calichera. Y a su vez Pampa Calichera es controlada por Oro Blanco es controlada por Norte Grande, con porcentajes que han ido variando, que hoy deben estar de alrededor del 65% de la propiedad de cada una de ellas es propiedad de la sociedad que está agua arriba, hasta llegar a don Julio Ponce Lerú, que es el accionista controlador de la sociedad de inversiones que está arriba. Julio Ponce, persona natural. Persona natural, claro. Gracias, presidente. Más arriba, digamos. La sociedad de la que está, de la abierta que está más en la parte alta de la estructura es Norte Grande, efectivamente. ¿Y las inversiones? Es la dueña, ¿no? Claro. Bueno, aquí hay todo un esquema de sociedades, insisto, esto es un esquema bastante simplificado, digamos. Aquí el beneficiario final, el que está reconocido de acuerdo a las disposiciones legales en Chile y en Estados Unidos. No se olviden que estas son sociedades que también cotizan en Estados Unidos, hay obligaciones de información. Este es un control, un esquema de control que está reconocido, digamos, formalmente y oficialmente. Ese es el esquema de propiedad, entonces, de control que en esta lámina no aparece, pero que sería la parte inferior de la estructura. La estructura de propiedad, efectivamente, una que está autorizada por ley, digamos.
¿Alguna otra pregunta aclaratoria? No. Le ofrezco la palabra al superintendente. Bien, entonces, la parte 2, digamos, de esta secuencia de operaciones, la que le estaba mostrando acá, una compra desde la perspectiva de las sociedades cascadas a un precio superior al que se habían vendido. Esto se hace en reiteradas oportunidades, se observa que se hizo en reiteradas oportunidades a lo largo de los 3 años que dura este periodo y en definitiva va produciendo, digamos, ahí un resultado en las sociedades que va disminuyendo o que le va provocando algunas pérdidas. Pero es lo que se puede informar en función de la información que hasta el minuto tiene el carácter de pública, que insisto es la información básica que se tuvo en vista a la hora de ejercer la potestad que tenía el superintendente de poder dar a conocer la formulación de cargos en el mes de septiembre del año pasado. Esto es un resumen, más bien para que quede más claro. Prefería hacerlo por partes porque cuando uno solamente presenta una lámina, reconociendo ya, como lo he dicho varias veces, de que esto es un caso muy complejo, que tiene un gran número de operaciones, me pareció que era más fácil de entender separando. Ahí en el flujograma, cuando dice compras con premio, todo esto, ¿quién le compra a quién? El calificativo está hecho discúlpeme, déjenme terminar la pregunta, superintendente. Las sociedades cascadas le compran, ¿no es cierto?, con premio a la sociedad de Julio Ponce, sociedad de Roberto Guzmán y sociedad de Leonidas Vidal, ¿no es cierto? Claro. Perfecto. Bien, eso es lo que les puedo entregar hasta el momento de lo que es el caso, de que lo que se trata. Mire, si le parece a la comisión, podemos, si que alguien tiene algunas consultas sobre esta primera parte y después dedicarnos a lo que es básicamente el tema de la regulación del mercado y la superintendencia, lo hacemos con una segunda etapa para, efectivamente son dos temas que son distintos, ¿no es cierto? Uno tiene que ver con el caso concreto y el otro con los aspectos más generales. Y vamos a, como lo permite también el reglamento, vamos a permitir en esta ocasión que las preguntas se puedan hacer por los diputados de a una y que vaya respondiendo para que pueda existir, y así con todos nuestros invitados, para que pueda existir un mejor diálogo, digamos, y que se puedan aclarar de mejor manera las consultas. Pregunta, respuesta de cada uno de los diputados, y así creo que es mejor para poder obtener la información que se requiere y se pueden ir haciendo las aclaraciones de inmediato. Ofrezco la palabra sobre esta primera parte de lo que nos ha señalado el superintendente. Diputado Monkever. Gracias, presidente. ¿Cómo? Sí. Uno quisiera a lo mejor en una presentación como esta, donde probablemente no sea la única, haber entrado más en detalle en la operación misma, sobre todo si se trata de una comisión investigadora, y más en detalle en el modelo de esquema que usted básicamente nos describe aquí. Probablemente no hay un solo tipo de operación o un solo tipo de esquema en el cual está siendo investigado, a los cargos no son solo uno. Y yo entiendo que esta información tan genérica que nos ha entregado de alguna forma responde al hecho de que sea solo la primera presentación. Pero evidentemente para poder investigar a fondo, que es parte del objeto de esta comisión investigadora, vamos a tener que entrar más en los detalles de cada una de las operaciones que están hoy día objeto de cargo. Solamente dos preguntas, una de procedimiento. ¿Por qué no nos explica usted desde el punto de vista legal qué restricciones en cuanto al plazo tiene la superintendencia para sancionar? ¿Qué operaciones, hasta qué plazo existe para que ustedes puedan finalmente sancionar una eventual ilegalidad o actuar contrario a la norma dentro de sus facultades? Se lo pregunto porque una de las cosas que eventualmente algunas cosas que han trascendido es
es la eventual estrategia que alguna de las partes involucradas podría estar intentando con una dilación del proceso de investigación precisamente para ampararse en el vencimiento del plazo que la superintendencia tendría para sancionar. Entonces, ¿por qué no le aclara a esta comisión qué plazo y desde cuándo se cuenta tienen ustedes dentro de sus facultades para sancionar un eventual hecho que se investigue y se considera ilegal? Y lo segundo, y la segunda pregunta, que insisto, me estoy quizás anticipando y puedo adivinar cuál va a ser su respuesta, pero cualquier cosa que nos pueda comentar a esta comisión respecto de algo, respecto a lo que le voy a preguntar, puede servir. Cuando uno ve los cargos que ustedes hicieron, y lo que repite hoy día en su intervención aquí, nos describe básicamente y nos dice que el solo esquema de operaciones en sí mismo que exista, y como le dijo el diputado Boric, y la sola estructura de sociedad que nos describe, en sí mismo no representa ninguna infracción a la ley. Sin embargo, cuando uno ve que estas operaciones se desarrollaban con mucha frecuencia, o sea, se repetían en el tiempo, que se realizaban entre partes que estaban vinculadas entre sí, y que el fin último iba a beneficiar o a ser aprovechado por la misma o por las mismas personas, son los tres factores que a juicio de ustedes les dan sospecha de la ilicitud o suficiente sospecha para hacer los cargos que han hecho. Bueno, de esas tres características que usted nos acaba de describir ahora, salta a todas luces que para que esta operación resulte, las partes que, como usted decía, estaban relacionadas, estaban en perfecto conocimiento que una vendía a tal precio que era más de mercado y que la otra, por tanto, iba a estar dispuesta a comprar un precio sobre el mercado. Para que una parte que está vendiendo sobre el mercado tenga certeza de que su operación resulta, tiene que haber estado de acuerdo con la otra. ¿No es eso acaso una descripción suficiente de que aquí hay información privilegiada? Porque si yo quiero vender A 20% más del mercado, sabiendo que hay un B que me lo va a comprar, obviamente que A y B están en conocimiento de información que el mercado no sabía y por tanto no podían sino estar haciendo uso de información privilegiada. ¿Por qué, pese a que algo que parece como bastante de sentido común, en ninguno de los cargos de ustedes se insinúa la existencia de uso de información privilegiada, que desde mi punto de vista es como de la esencia, o es clave, es fundamental para que esta operación o este tinglado resulte? Superintendente, después le voy a ofrecer palabra al diputado Boris y al diputado Pelero, pero cada diputado irá haciendo primero las consultas. Es que sobre lo que planteaba... Pero está bien, pero después tú lo puedes preguntar a usted, diputado Boric. Superintendente. Muchas gracias, presidente. Bueno, en relación a la primera consulta que formula el diputado Monkever, la verdad es que la ley orgánica de la superintendencia, y yo más adelante en la segunda parte de esta presentación traigo una propuesta, digamos, dentro de las propuestas que nosotros hemos estado desarrollando, está la posibilidad de cambiar esta figura. Solamente contempla la ley orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros la figura de la caducidad y establece expresamente que la Superintendencia no podrá imponer multas a los infractores de las leyes, de los reglamentos, de los estatutos, por haber transcurrido 4 años desde que se hayan producido los hechos que dieron origen a esas eventuales infracciones. Y por lo tanto, como está construida o definida como una figura de caducidad, no contempla ni la posibilidad de suspender el plazo, el cómputo del plazo, ni interrumpirlo. No es, técnicamente, desde el punto de vista legal, no estamos hablando de prescripción, digamos, de la responsabilidad por la comisión de alguna eventual infracción, sino que de caducidad, y por lo tanto, una vez transcurrido 4 años de la operación, de la actuación o de la omisión que dio origen o que podría dar origen a una infracción, la superintendencia se ve impedida absolutamente de poder cursar algún tipo de sanción. Dicho eso, y por ahí yo lo he mencionado cuando he sido consultado, sin poder obviamente calificar cuáles son las intenciones finales de las personas que están participando de este caso, que han sido formulados a cargo en otros procedimientos. Lo que sí uno puede afirmar, sin ningún temor a equivocarse, es de que es absolutamente funcional la presentación de recursos ante tribunales de justicia, que más allá
de la legitimidad y el derecho que tienen las personas de hacer uso de esas herramientas que les franquea la ley, les permiten o les permitirían eventualmente poder dejar transcurrir el tiempo de manera tal de que una vez que se resuelvan desde el punto de vista de los tribunales de justicia, la superintendencia ya se encuentre impedida de imponer las sanciones. Yo creo que en este caso sí ha quedado en evidencia que eso sucede, digamos, o puede suceder en la medida que uno observa que, a diferencia de cualquier otro caso que nosotros hayamos enfrentado como superintendencia anteriormente, en este caso denominado Cascado se han presentado casi 20 acciones ante distintos órganos jurisdiccionales, recursos de protección, recursos de ilegalidad, reposiciones. Hemos visto cosas bastante novedosas en términos del tipo de presentaciones que se han hecho, que insisto, responden al ejercicio legítimo de las personas que lo hacen, pero que son funcionales y que permiten o que traen como consecuencia de que el tiempo vaya transcurriendo, y como no hay suspensión ni interrupción de los plazos, eventualmente la superintendencia se podría ver impedida de hacer o de imponer sanciones en la medida que llegar a la convicción en base al mérito de los antecedentes que están siendo acompañados al expediente que correspondería aplicar las sanciones. En eso, a riesgo, como decía antes, de ser majadero, yo quiero decirlo las veces que sea necesario, porque además los antecedentes de los cuales dispone la superintendencia permiten demostrar que en muchas oportunidades la superintendencia termina cerrando casos en los cuales se ha formulado cargo sin imponer sanciones. O sea, aquí efectivamente hay un debido proceso desde el minuto que se formulan los cargos, y la decisión final se toma en función del mérito de cada uno de los antecedentes que han sido acompañados. Desde el punto de vista de la posibilidad de formular cargos y perseguir una eventual responsabilidad por la figura de uso de información privilegiada, es una discusión y un análisis bien interesante de nuevo desde el punto de vista conceptual y técnico-legal. La ley de mercado de valores establece una serie de tipos infraccionales, algunos de los cuales también, como el caso de la información privilegiada o la figura en general de abuso de mercado, contemplan también la responsabilidad penal, son tipos penales también que están construidos de esa manera. Una serie de figuras que pueden tener elementos comunes, pero que al final lo que obligan a la superintendencia en este caso a definir dónde está el núcleo de la conducta del ilícito que se está investigando o analizando. Por ejemplo, en el caso de que, y hemos enfrentado casos de esta naturaleza, hemos tenido discusiones teóricas, conceptuales, y algunas de las cuales también se han llevado al ámbito de los tribunales, y en derecho comparado uno también las puede ver. La pregunta que uno podría hacerse es si, en caso de que alguien difunda información falsa al mercado, y en la medida que esa información, antes que se divulgue oficialmente o masivamente, eso podría ser ser considerada información privilegiada, nosotros entendemos que no, entendemos que hay un tipo infraccional que reúne de mejor manera el ilícito que está dentro de esa conducta, que tiene que ver con la entrega de información falsa al mercado, que el legislador se ha preocupado específicamente de definirlo, y que tiene asociada una sanción que por lo demás es muy similar a la que está relacionada al uso de información privilegiada. En ese sentido, lo que nosotros hemos establecido como superintendencia en esta etapa de formulación de cargo, digamos, como hipótesis inicial, es que las operaciones de las cuales yo les he estado dando esta descripción muy general tienen más que ver con otros tipos de infraccionales, que tienen más que ver con los tipos infraccionales en algunos casos se menciona, y eso también aquí no cometo ninguna indiscreción, pues están ya en los comunicados de prensa con los tipos que están contenidos en los artículos 52 y 53 de la Ley de Mercado de Valores, que tienen que ver o con manipulación de mercado, o con la realización de operaciones ficticias, o con la realización de operaciones utilizando mecanismos ficticios engañosos, pero no con información privilegiada. Muchas gracias. Diputado Gabriel Boric. Muchas gracias, presidente. Estoy tratando de entender el caso. ¿Podemos hacer preguntas? Así que me quedo ¿Cada una o eso. acumuladas, como usted quiera? No me queda claro en qué sede está la investigación. ¿En sede civil? Porque o sea, le pido si puede explicar de nuevo por qué no corre la suspensión del plazo, ya en este caso para la caducidad. ¿Cuál es el motivo? Y la pregunta es si
si no está en sede civil, sino podría evitarse que continuara transcurriendo el plazo si es que se presentara una demanda, una querella en sede civil para que, en el fondo, al estarse investigando, al abrirse una investigación en otra sede, porque entiendo que esto, si no está en sede civil, está en sede administrativa, o no me queda claro cuál es el espacio jurídico que ocupa la SBS en esto. Pero en el fondo la pregunta apunta hacia qué estrategia se puede seguir, que no le corresponde hacerlo a la Super, sino a otro organismo para evitar que siga corriendo el plazo, porque acá evidentemente hay una estrategia dilatoria independiente de que es como la ilusión, o sea, están burlando el espíritu de la ley a través de la utilización de la misma ley. Te voy a responder a una de las preguntas que le formula el diputado. Muy bien, señor presidente. Esta investigación en lo que a nosotros nos compete como superintendencia está, por denominarlo de alguna manera, en sede administrativa, digamos. La superintendencia, que tiene estas potestades de investigar y, como lo mencionaba al principio de mi presentación, también imponer sanciones en caso que llegue a la convicción de que hubo infracciones, desarrolla un proceso, instruye un proceso sancionador en sede administrativa en base a sus potestades sancionatorias. Lo que no significa, como recién lo mencioné, de que este tipo de conductas pueden dar lugar también a responsabilidad penal. Nosotros hemos leído y estamos en presencia también de un caso que tiene abierta una investigación penal en este minuto a cargo del Ministerio Público, y lo que tampoco significa que parte de las decisiones del órgano administrativo que está sujeto a la revisión de los tribunales de justicia puedan llevar también a ciertas discusiones, a la presentación de ciertos recursos que los resuelve los tribunales de justicia, ya sea particularmente en esta etapa del procedimiento la Corte de Apelaciones, o las Cortes de Apelaciones, en este caso la Corte de Apelaciones de Santiago. Ahora bien, el hecho de que no existan normas de prescripción, o que no exista la figura de prescripción para efectos del proceso administrativo, no quiere decir que no se apliquen las normas de prescripción para efectos de la responsabilidad, de la eventual responsabilidad penal. Esa vía es totalmente independiente y paralela de la que sigue la superintendencia desde el punto de vista administrativo. Nosotros como país, digamos, y desde el punto de vista del esquema regulatorio de persecución, digamos, de protección del mercado de capitales, tenemos una figura que no es minoritaria, pero que difiere quizás de algunos países de países de Europa de occidental o de Estados Unidos, que tiene que ver con que pueden concurrir la responsabilidad administrativa, penal y civil, y se pueden llevar adelante procedimientos en ambas áreas desde el punto de vista infraccional. Y por lo tanto aquí perfectamente puede estar corriendo el procedimiento administrativo, como en este caso, y además iniciarse una investigación penal por parte del Ministerio Público. Le pido que ocupe el micrófono. En sede penal y en sede civil la prescripción sí se interrumpe. O sea, ahí sí está establecida la prescripción, y ahí la prescripción se interrumpe por cuando hay un caso abierto. Y por lo tanto puede caducar el plazo administrativo y aún así correr paralelamente las demandas civiles y la querella criminal. Así es, tanto es así que en el caso chileno, la ley orgánica de la superintendencia establece una norma de excepción en términos de la oportunidad en que la superintendencia o los funcionarios de la superintendencia, el superintendente en este caso particularmente, debe cumplir con su deber de denunciar hechos que puedan ser constitutivos de delito, digamos. Y es una excepción a la regla general que no tiene que denunciar dentro del plazo de 24 horas de conocidos los hechos que pueden ser constitutivos de delito, sino que ese plazo empieza a correr una vez que termina la investigación que lleva adelante la superintendencia. Y eso ha sido mayoritariamente la práctica, particularmente en los casos donde también se aplica el criterio general o la práctica general de la superintendencia de formular cargo, mantener todo el proceso en reserva, y una vez y en los casos que se termina a aplicar sanciones, se hace público el expediente y se cumple con el deber de hacer denuncia en aquellos casos que se sancionan infracciones que además tienen el carácter o están tipificadas como delito. La última pregunta. Me imagino que la Super no puede actuar de oficio dentro del proceso. O sea, ¿En qué sentido? La pregunta punta es, ¿hay alguna manera de detener o de suspender el plazo mediante alguna argucia jurídica que ustedes hayan visto que ustedes como Super no puedan llegar a cabo, pero un tercero sí? Desde el punto de vista La pregunta es, ¿se puede interrumpir de alguna manera el plazo y eso...?
de la caducidad del procedimiento administrativo, entendemos que no. Nosotros hemos entendido que no, por ahí hemos escuchado algunas voces que dicen que se podría, pero nosotros hemos aplicado este concepto, ha sido revisado por tribunales y en general nosotros entendemos que mayoritariamente la jurisprudencia de tribunales ha establecido que no está sujeto a ningún tipo de suspensión. Tiene la palabra el diputado Melero. Si le da una interrupción al diputado Melero, al diputado Monker. Diputado Monker. Dada la claridad con que nos respondió la última pregunta, eso significaría derechamente hoy que eventuales conclusiones en la investigación que afecten operaciones del año 2009 y 2010 ya no pueden ser multadas. Efectivamente, esa es la conclusión que uno puede obtener. Operaciones que se llevaron a cabo del año 2009, ya hasta julio del 2010, ya no podrían ser sancionadas. Gracias. Diputado Melero. Gracias, presidente. Requerir del señor superintendente su visión respecto a los plazos y a la constitución de esta comisión investigadora de la Cámara, y si él percibe o no alguna situación que pudiera dificultar o generar un cuadro complejo del punto de vista de la participación o declaraciones eventuales en esta comisión respecto al proceso que está llevando la superintendencia. Digo esto porque esta comisión tiene un plazo de 90 días. Dentro de las atribuciones que se le han dado a esta comisión está en la primera parte el de ver si efectivamente pudiera haber un eventual conflicto de interés muy focalizado en personas de la anterior administración, un expresidente de la República, subsecretarios, autoridades de gobierno, y por otro lado, que la comisión también se aboque a estudiar las disposiciones que pudieran dejar en evidencia alguna debilidad o la necesidad de fortalecer las facultades fiscalizadoras. Yo me estuve adelantando a esa segunda parte y ustedes vienen con varias propuestas, pero me preocupa un pronunciamiento suyo, señor superintendente, porque también soy yo presidente, sobre eventuales dificultades, contiendas de las competencias propias que tiene una Cámara de Diputados que puede investigar a la propia superintendencia sobre la forma como ejecuta este actuar. O sea, aquí tenemos a una Cámara de Diputados que puede fiscalizar la forma como la superintendenta está cumpliendo sus funciones, pero yo creo que no nos podremos pronunciar sobre el contenido de sus resoluciones y sobre las sanciones que se establezcan. En un proceso en que ustedes también están en paralelo a la acción de esta comisión investigadora, llevando adelante una serie de entrevistas, hay una acción en los medios de comunicación. Entonces, que usted pudiera, si lo estima pertinente, señor superintendente, señalarle a esta comisión si usted tiene alguna aprehensión, alguna dificultad, algún elemento que pudiera dificultar la acción investigadora que ustedes están teniendo, o que pudiera invadir el campo de lo que a ustedes les corresponde y que no nos corresponde a nosotros, porque nosotros no tenemos facultades sancionadoras, ni podemos también investigar acciones de privados, bajo ningún aspecto sobre las transacciones. Para eso están ustedes, para eso tienen ustedes las facultades. Y cómo lo ve respecto a los plazos que ustedes están ya en desarrollo y los que esta comisión tiene, que son de 90 días que ya están corriendo. Gracias. A ver, yo creo que la respuesta ante una pregunta que es bien compleja, no solamente queda una respuesta muy simple. Digamos, nosotros como superintendencia, y particularmente en mi caso, nunca vamos a desconocer y siempre vamos a colaborar con cualquier instancia de la comisión porque entendemos que esa está actuando dentro de sus atribuciones. Digamos. Ahora, dicho eso, efectivamente yo tengo la convicción de que el criterio que se ha establecido, que como dije antes está respaldado por los tribunales, de mantener bajo reserva todo el proceso sancionador, es muy adecuado, permite poder analizar con toda la y sin distracciones, digamos, desde el punto de vista de lo que significa hacer un análisis de este tipo de operaciones tan complejas de manera mucho más eficiente. Y los tiempos, por lo demás, de los procesos sancionadores de la superintendencia no solamente dependen de, como ha quedado demostrado, he tratado de explicar hace un momento, no solamente dependen de
de cuánto entusiasmo le podemos poner nosotros, la cantidad de profesionales que podemos destinar a esta labor, sino que también depende de cómo vaya enfrentando el procedimiento sancionador las personas que han sido formuladas de cargo. En ese sentido, digamos, yo creo que no lo veo ninguna incompatibilidad, en la medida que nosotros estamos muy convencidos de que es necesario mantener la reserva, que por lo demás, así como tenemos la obligación y con mucho gusto venimos a cumplir con nuestra obligación de entregar la información que se nos solicita por parte de esta comisión investigadora, también tenemos la obligación de mantener la reserva sobre los antecedentes que tomamos conocimiento en el transcurso de esta investigación y del procedimiento sancionador. Entonces, nosotros vamos respondiendo ante eso, vamos colaborando. Creo que por lo demás esta es una excelente posibilidad, oportunidad para discutir también, y así lo entiendo que es parte del mandato de esta comisión, una serie de iniciativas de las cuales pueden surgir algunas propuestas que permitan mejorar y hacer todavía más eficiente un sistema que nosotros creemos que ha sido eficiente, pero que efectivamente requiere y está sujeto a nuevos desafíos todos los días y que requiere hacer algún tipo de ajuste desde el punto de vista de los estándares internacionales a los cuales nosotros siempre estamos apuntando y los cuales queremos ir adoptando para ir mejorando nuestra función. En resumen, me parece a mí que lo esencial es poder mantener esta investigación administrativa con la reserva del caso. Lo que sí a nosotros, y creo que también ustedes podrán entender, por ejemplo, lo que fue todo este proceso que afortunadamente está terminando, lo que fue que tuvieron que enfrentar funcionarios de la superintendencia, querella por eventuales filtraciones de información, divulgaciones de información. O sea, el trabajo que nosotros tenemos es un trabajo que nos motiva mucho, del cual estamos muy orgullosos, pensamos que estamos haciendo una contribución importante, lo hacemos con gran dedicación, pero indudablemente cuando enfrentamos a nuestros funcionarios a una actividad que también es parte de las reglas del juego, pero que distrae en términos de lo que son las querellas penales y tener que hacer un desfile, en el caso de este caso en particular, se le tomaron declaraciones aproximadamente a 24 funcionarios de la superintendencia en el ámbito penal. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta, digamos, y que hay que ir poniendo en la balanza para ver cómo se puede cumplir con todas estas demandas de información que yo entiendo perfectamente, que las comparto, que hay una preocupación de parte de las personas, particularmente de los inversionistas. Aquí no nos olvidemos que hay inversionistas, digamos, institucionales involucrados que tienen preocupación de cómo esto se puede ir desarrollando. En definitiva, yo he sentido y no me cae ninguna duda que así va a seguir siendo, que nosotros vamos a poder seguir llevando adelante nuestro procedimiento, que existen oportunidades importantes, que creo que esta es la mejor instancia para que se puedan discutir en términos de, insisto, lo que deberían representar mejoras a un sistema que ha funcionado bien, del cual tenemos evidencia que ha funcionado muy bien y que ha sido eficiente, pero que como la mayoría de las cosas de la vida admite perfeccionamiento, y creo que es la oportunidad de poder ir incorporando algunos de esos perfeccionamientos de manera tal, de, en definitiva, volver al cumplimiento del fin inicial que nosotros planteamos, que es la transparencia, es la confianza, es mantener esa confianza, de mantener la fe pública de los inversionistas, que sientan la seguridad de que concurrir con sus ahorros, con su inversión a los mercados de valores, es algo que vale la pena hacer y que de esa manera se puede contribuir al desarrollo económico del país. Gracias. Diputado Chilling. Gracias, presidente, y gracias también al superintendente por su asistencia. Señor superintendente, por su intermedio, presidente, usted al asumir el cargo solicitó un informe especial sobre el caso Cascada, y en el caso de ser así, ¿es posible que, si existe, sea puesto en conocimiento de esta comisión? Bueno, quizás para poder darle contexto a la respuesta a la pregunta que usted me formula, señor diputado, contarle algo que también hemos tratado de sociabilizar
a través de los medios de prensa especializados de un tiempo a esta parte de la superintendencia. Hemos hecho bastante esfuerzo, tanto a nivel, como les mencionaba, de medios de prensa, como también de otros órganos que tienen un rol importante en el proceso de investigación y sanciones. El proceso sancionatorio obviamente está construido sobre disposiciones legales, que yo mencionaba anteriormente, la Ley de Base de Procedimiento Administrativo, la que establece la obligación de llevar un expediente, de ir formalmente acompañando cada uno de los antecedentes. Por lo tanto, lo que me corresponde hacer a mí responsablemente, y lo que he tratado de hacer desde que asumí el cargo de superintendente, es estudiar esos antecedentes. Un expediente que obviamente, como en la mayoría de estos casos, son expedientes bastante voluminosos, que tienen una serie de detalles, y que a partir de ello y con la concurrencia o la solicitud de informes, que son los informes habituales que preparan las áreas o las divisiones a cargo de la superintendencia de estos procedimientos, a uno le permiten ir estando al día de lo que se está discutiendo y de hacia dónde está apuntando, digamos, particularmente en estas etapas que tienen que ver con las definiciones de la apertura de los términos probatorios, de las definiciones de la prueba que se va a admitir, de las definiciones y las programaciones de las testimoniales, y de poder, como yo he dicho en otras oportunidades cuando he sido consultado al respecto, poder hacer compatibles dos objetivos que son tan importantes unos como el otro. Por un lado, garantizar el derecho a la debida defensa de los formulados de cargo, y por otro lado, cumplir con este objetivo finalista de entregar tranquilidad y certeza a los inversionistas de que las personas y las operaciones que se llevan a cabo cumplen con toda la reglamentación. Y por eso es tan importante lo otro que mencionaba anteriormente, porque el tema de la caducidad o de algunas propuestas que pueden apuntar a ir superando ese tipo de problemas, porque lo que yo considero que no podría pasar es que por un tema de imposibilidad de poder pronunciarse, las personas no sepan cuál fue la conclusión final de la superintendencia. Pero concretamente, en términos de si he pedido un informe externo, no he pedido ningún informe externo, sin perjuicio, lo cual, para poder ser exitoso en la consecución de este procedimiento, por ejemplo, en lo que ha sido posible y hemos contado con toda la colaboración del caso, nos estamos haciendo acompañar del Consejo de Defensa del Estado, que ha jugado un rol muy importante en términos de lo que es la representación de los intereses o de las actuaciones de la superintendencia, lo que tiene que ver con el proceso mismo de sancionatorio, que tiene que ver con toda la defensa o la respuesta a la preparación de informes ante la presentación de recursos de protección, de ilegalidad, estas órdenes que se han solicitado de no innovar, que han paralizado temporalmente el procedimiento. En eso también nos hemos preocupado de conversar con el Consejo de Defensa. El Consejo de Defensa aprobó, digamos, representarnos, y así lo ha estado haciendo. Por lo tanto, esto nos permite de nuevo concentrarnos como superintendencia en los temas de fondo que tienen que ver con el caso que estamos evaluando, siguiendo a través de este procedimiento. Presidente, por su intermedio no me refería necesariamente a solicitar un informe externo, sino que a la propia superintendencia y desde luego a su antecesor, que me imagino que habrá sostenido alguna conversación con él antes de asumir el cargo. Y la segunda cosa era si en el caso que existiera esta información solicitada por usted, era posible ponerla a disposición de la comisión. Eso era lo que quería saber, pero bueno. Responder el superintendente directamente, diputado. Sí, señor diputado, le complemento la pregunta, la respuesta. Informes internos evidentemente se solicitan. Lo que pasa, los informes externos básicamente se canalizan a través de presentaciones, de reuniones que se hacen con las personas a cargo del procedimiento. Todos los antecedentes de que dan cuenta esos informes, las interpretaciones de cada uno de los elementos que están o documentos que están contenidos en el expediente forman parte del mismo, y por lo tanto entendemos que están sujetos a reserva. Entonces, informes particulares que se presenten, más bien yo le diría que tampoco, internos. Lo que se hace se piden resúmenes, exposiciones de lo que está contenido ahí, y lo que se presenta, que es parte del expediente, entendemos que también estamos sujetos a reserva, por lo tanto no se puede entregar. Okay, gracias. Pero sin perjuicio de eso, y aunque no podamos conocer estas cosas, por la información que ha ido... Usted estaba antes en la superintendencia, ¿no? Viene desde antes en la superintendencia, ¿o
Yo estuve en la superintendencia, casi toda mi vida profesional la he desarrollado en la Superintendencia de Valores y Seguros. Estuve 23 años y medio, mi primera pasada por la superintendencia, hasta mediados del año 2012. Y entre mediados del 2012 hasta marzo de este año fui el director jurídico de la Superintendencia de Bancos. Mire, en la primera formulación de cargo en contra del señor Ponce Lerú y los ejecutivos de Soquimich, que usted mencionó acá, hecha el pasado 6 de septiembre del 2013, se sostiene que se podría abrir una nueva arista si se configura o no el delito de asociación ilícita, porque la Superintendencia de Valor y Seguro detalla en el documento de septiembre del 2013 las relaciones de las diferentes sociedades que configuraron un, entre comillas, esquema de operaciones y que fueron agrupadas en cascadas, sociedades anónimas, lo que usted ha descrito acá. Bueno, lo primero que yo quisiera saber respecto a esta afirmación de la propia Superintendencia de Valores y Seguros del 6 de septiembre del 2013 es cuál es la diferencia entre un esquema de operaciones y una asociación ilícita. Sobre todo cuando este esquema de operaciones, según denuncia Moneda, que actúa como uno de los minoritarios afectados en todo este tema, y que es una institución muy importante a tener presente en el curso de la investigación de esta Cámara de Diputados, denunció Moneda la existencia de no menos de 100 operaciones irregulares por un total de 6.400 millones de dólares por parte de las sociedades cascadas. Entonces, lo que quisiera también consultarle por su intermedio, presidente, del señor superintendente, es si sean 100 o más o menos, nosotros pudiéramos conocer el detalle de estas operaciones. ¿Quién fue el vendedor cada vez? ¿A qué precio? ¿Y quién fue el comprador o compradores cada vez y a qué precio? ¿Y cómo vendieron posteriormente? Particularmente nos interesa conocer la participación de los llamados minoritarios en estas operaciones frecuentes hechas bajo este esquema de operaciones según la Superintendencia de Valores y Seguros. Diputado, previo a que responda el superintendente, quiero proponer dos posibilidades. O prorrogamos la sesión, estamos a 5 minutos que termine el plazo, la hora que llegue la hora de término, o que termine de poder interrogar al diputado Chilling y dejamos invitado a nuestro superintendente para la próxima sesión. Recordemos que no solo hay varios diputados inscritos, sino que queda la mitad de la exposición que todavía falta. Si le parece, no sé qué le parece a la comisión. Si hay unanimidad para prorrogar hasta que pueda terminar por lo menos la primera parte, o dejamos citado para la próxima. Espera, que estoy proponiendo sobre el punto, diputado. ¿No es sobre el punto? No, la unanimidad no hay. No hay. Entonces no, pero si no hay unanimidad, no hay, nomás quedamos. Entonces, que le responda al diputado Chilling y desde ya queda el acuerdo que para la próxima sesión pueda continuar el superintendente respondiendo a las consultas de los demás diputados. Ya está inscrito el diputado Asbun, el diputado Santana, y además puede terminar la segunda parte de su exposición. Y las preguntas que le faltan al diputado Chilling, que está recién comenzando su interrogatorio, también en la próxima sesión parte preguntando al diputado Chilling. ¿Le parece así a la comisión? Así se acuerda. Superintendente. Muchas gracias, señor presidente. Mire, en relación a estas dos consultas que me formula el señor diputado Chilling, en primer lugar, una aclaración en términos de que desde el punto de vista de las comunicaciones que ha hecho la superintendencia, en ninguna parte se ha hecho mención a la eventual figura o probable formulación de cargo por asociación ilícita, y tampoco podría hacerla porque la figura de asociación ilícita no está contemplado como un tipo infraccional de la ley de mercado de valores o de ninguna de las leyes que está bajo la supervisión de la superintendencia. Por lo tanto, creo que correspondería, digamos, a los órganos competentes en esa materia para no arrogarme atribuciones que no tengo en términos de explicar las diferencias entre ambas figuras.
Desde el punto de vista de la posibilidad de acceder a información de detalle, solamente reiterar de que a juicio nuestro, dado que estamos sujetos por ley a este deber de reserva, no podemos entregar más de la información que ya ha sido publicada, digamos que ha sido divulgada. Una consulta, diputado, si me permite una interrupción, diputado Chilling. Sí, pero entiendo la pregunta que le está haciendo el diputado Chilling. Dice razón con hechos que son públicos porque estas operaciones efectivamente se realizaron en bolsa y por lo tanto lo que le está pidiendo es información absolutamente pública, que es que usted pueda informar respecto de las operaciones que se realizaron, cuáles son, quiénes fueron los vendedores, quiénes fueron los compradores. No estamos hablando ni del contenido de las declaraciones, ¿no es cierto?, ni de la fundamentación respecto de la tipificación de la conducta, no estamos hablando de nada de eso, sino que solamente que se pueda entregar, entiendo, información objetiva, neutra, pero que es pública además, que es cuáles son estas operaciones de las cascadas, ¿no es cierto?, con estos intermediarios, ¿no es cierto?, y la fecha en que se realizaron y los montos. Eso es información que es pública porque fueron operaciones que se transaron en la bolsa y por lo tanto no son objeto de ningún tipo de secreto. Sí, tratando de responder, señor presidente, señor diputado Chile, la verdad es que nosotros entendemos que la información que detalla los beneficiarios finales o las partes que concurrieron a una determinada operación, que puede estar dentro de lo que son las operaciones que están siendo, que a nuestro juicio, digamos que a juicio de la superintendencia forman parte de este esquema, efectivamente ese detalle también tiene carácter de reservado. Las operaciones que se hacen en bolsa, efectivamente, a nivel de las operaciones de bolsa, y así también le llegan a la superintendencia la información de detalle de operaciones, no incorpora o no contempla la información de los beneficiarios de cada una de ellas. Solamente tiene la información efectivamente de los corredores contrapartes. Dentro de las facultades que tiene la superintendencia, y así se ejerce en cada uno de estos procesos de investigación y de sanciones, está la posibilidad de pedir la individualización de los beneficiarios que están detrás de cada una de estas corredoras de bolsas contrapartes que participaron en una bolsa. Por lo tanto, lo que efectivamente es público y que está todos los días, que está en los boletines, además en los informativos mensuales o semanales de cada una de las bolsas, es la identificación de la operación propiamente tal, sobre qué valor versa, si fue quién es la punta compradora, la punta vendedora en términos de corredores, los precios y las condiciones en las cuales se hizo la operación. Eso es totalmente público, pero solamente identificación de corredores. Terminó el orden del día, por lo tanto, habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión, se levanta. Continúa.